Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy en nuestra materia de microeconomía. Ya es la novena clase de nuestra materia y estamos por terminar el curso. Y a lo largo de todo este curso, pues hemos visto varios temas relativos al comportamiento que tienen las empresas y que tienen los consumidores dentro de un mercado. Hemos visto el cómo se comportan en las distintas relaciones comerciales y hemos visto pues diferentes conceptos que tratan de explicar estos comportamientos y estas relaciones comerciales. Hemos visto también otros conceptos que pues son consecuencia de estas relaciones y pues todo aquello que rodea esta interacción entre los consumidores con las empresas y también el la interacción que tienen las empresas y los consumidores con los mercados. Hemos visto cómo se relacionan estos tres conceptos fundamentales. Básicamente, esto hemos estado viendo durante toda la materia, ya que estos tres conceptos pues, rodean a toda la microeconomía. De hecho, en la clase anterior pues vimos un pequeño repaso de todos los temas que hemos estado viendo en la materia. Nos enfocamos pues en aquellos temas más importantes o que considero que son más importantes, más que nada porque son los conceptos básicos y fundamentales de nuestra materia. Y antes de ver este repaso general, estuvimos viendo lo relativo al eh, estuvimos viendo lo relativo al bienestar económico. Veíamos cómo este bienestar económico tiene diversos factores. Vimos cómo también no se hablaba nada más de un bienestar económico, sino que se hablaba de un bienestar social, en donde influían otros factores, además del poder adquisitivo, además del trabajo, como por ejemplo el medio ambiente, como por ejemplo el acceso a la educación, entre otras cosas, el acceso a servicios básicos. Bueno, eso fue básicamente lo último que vimos dentro de esta materia y hoy vamos a ver un tema que, pues evidentemente está relacionado con todos los conceptos que hemos visto, pero ya no va encaminado al bienestar económico, ya más bien va encaminado a la forma de actuar de las empresas. El tema del día de hoy es el comportamiento estratégico. Este, como veremos durante el desarrollo de la clase, pues va más encaminado a las empresas, ya que este comportamiento estratégico, pues lo realizan más que nada las empresas. No excluye que los consumidores puedan hacerlo, pero pues nuestro enfoque va más a este tema de las empresas, considerando pues que los consumidores sí tienen cierta estrategia de consumo, ya que como les he adelantado o les he dicho en varias ocasiones durante esta clase, bueno, más bien durante esta materia, pues los consumidores sí van a buscar comprar productos que sean más baratos, pero que sean a la vez de buena calidad y en ocasiones van a preferir aquellos productos que sean más baratos sobre los otros para gastar menos, siempre y cuando, pues claro, les generen este mismo nivel de satisfacción. Obviamente ahí por ahí pues hay un comportamiento estratégico de los consumidores, pero nosotros nos vamos a enfocar más en el tema de las empresas y en cómo existen diferentes estrategias y cómo se comportan las empresas en diferentes situaciones. Dicho esto, ya para no dilatar más la clase y comenzar de lleno con el tema, nada más permítanme compartir pantalla y comenzamos. Bueno, por ahí ya se alcanza a ver la pantalla, perdón, la presentación en la pantalla. Y como les adelanté, nuestra clase del día de hoy se va a encargar de el comportamiento estratégico. Durante esta clase vamos a ver diferentes temas. Vamos a comenzar con la introducción, como todas las clases, para acercarnos a la definición de un comportamiento estratégico y ver su importancia en la microeconomía. También vamos a ver la teoría de juegos y comportamiento estratégico. Vamos a ver el dilema del prisionero. Si no me recuerdo, ya es un tema que tocamos anteriormente, pero también es relevante dentro del comportamiento estratégico porque revela
las diferentes conductas que pueden realizar las empresas dentro del juego este de la microeconomía. Obviamente, pues ahorita lo vemos con mayor detenimiento. Vamos a ver el tema de la estrategia de precios, las barreras de entrada y salida, la competencia en cantidades y precios, la colusión y los cárteles y las estrategias de innovación. Todo esto es el contenido de la clase del día de hoy y vamos a comenzar precisamente con la introducción. Este comportamiento estratégico es fundamental en la microeconomía porque nos permite entender cómo las empresas interactúan y compiten. Que eso es pues precisamente lo que les estaba adelantando al inicio de la clase. El comportamiento estratégico nos ayuda a ver cómo las empresas van a actuar dentro de un determinado mercado o van a actuar dentro de una determinada relación comercial. El comportamiento estratégico pues nos quiere acercar a entender este comportamiento y a entender estas interacciones y se define, sí, se puede definir como las acciones que toman las empresas para influir en el comportamiento de otras empresas en el mercado. Que esto precisamente ya lo veíamos un poco en el tema de la teoría de juegos anteriormente, que bueno, no voy a ahondar ahorita mucho porque es precisamente el siguiente punto, pero ya veíamos cómo en la teoría de juegos existen varios tipos de juegos y dependiendo del comportamiento que tenga una de las empresas, la otra empresa va a comportarse de una manera determinada. Entonces, a este conjunto de acciones que las empresas realizan precisamente para influir en el comportamiento de las otras empresas, se le llama comportamiento estratégico, porque todos estos actos, todas estas acciones van encaminadas a cumplir una estrategia. Es decir, las empresas de realizar eh, antes de realizar cualquier acto, de llevar a cabo algún proyecto, alguna actuación, pues genera una estrategia con la cual quiera alcanzar determinado fin. Un ejemplo para que se comprenda mejor el comportamiento estratégico puede ser la fijación de precios. En este ejemplo, una empresa fija un precio, este precio es bajo y la finalidad es disuadir a los nuevos competidores de entrar en el mercado, porque precisamente los competidores se van a dar cuenta que el precio de ese producto dentro de ese mercado es muy bajo y va a ser más complicado que quieran entrar. Es mucho más sencillo que haya competidores, que haya nuevas empresas, nuevos negocios que quieran entrar a prestar un bien o un servicio cuando el costo de ese bien o servicio es alto, porque les llama la atención, quieren entrar para ofrecer ese bien o ese servicio a un precio alto y generar una ganancia alta. En cambio, cuando los precios son bajos, pues genera poco interés, porque tal vez no les va a generar una ganancia que tal vez no les va a ser redituable. Eh, y pues esto es contrario a la finalidad que tienen las empresas, ¿verdad? Que siempre buscan ganar más dinero y además es muy complicado generarle competencia a esta empresa que puso el precio muy bajo, porque, como les decía, muchas veces poner los precios muy bajos no les es redituable a las empresas porque pues al final de cuentas ellos tienen gastos en cuanto a la producción, tienen gastos de traslado, tienen gastos de publicidad, entre otras cosas. Entonces, estos precios que fijan a sus bienes son precios que se determinan conforme a los costos de producción, conforme a los costos de marketing, de traslado, entre estos elementos y cuando pones un precio muy bajo, pues es posible que los costos sean mayores a las ganancias. Entonces, pues muchas veces no les conviene, sobre todo a las empresas que son pequeñas y que no tienen este poder económico para poder soportar un gasto mayor al beneficio que se está generando. Es por esto que pues se toma como una estrategia el
poner un precio bajo y para poder disuadir a los demás competidores y que estos competidores no tengan interés en entrar al mercado. En esta clase vamos a explorar estas diversas estrategias utilizadas por las empresas y pues vamos a analizar el impacto de cada una de ellas dentro del mercado. Precisamente vamos a comenzar con un tema que ya hemos visto en una anterior clase, pero que también toma relevancia dentro del comportamiento estratégico, porque precisamente decíamos que la teoría de juegos en la teoría de juegos hay jugadores en los que las decisiones que toma uno impactan en el otro, pero estas decisiones, como lo hemos visto, como lo vimos en la diapositiva anterior, pues van encaminadas a un fin y tienen cierta estrategia detrás. Entonces, la teoría de juegos, pues es una herramienta fundamental para analizar este comportamiento estratégico. Los juegos de estrategia son situaciones donde los participantes deben tomar ciertas decisiones que afectan a los demás. Hay varios tipos de juegos, ya los hemos visto, pero para repasarlos, hay juegos como de suma cero, donde la ganancia de un jugador es pérdida para el otro. Hay otros juegos cooperativos donde los jugadores pueden beneficiarse de al colaborar, perdón. En este caso, pues tenemos el ejemplo del duopolio, donde dos empresas pueden decidir si competir en precios o poder colaborar para maximizar sus beneficios conjuntos. Decíamos en ese entonces, y pues es importante traerlo a colación a esta clase también, que el monopolio es un ejemplo perfecto donde podemos ver esta teoría, donde podemos ver aplicada esta teoría de juegos porque como es un duopolio, normalmente son dos o más empresas que están dentro de un mismo mercado, pero es un número muy reducido de empresas. Bueno, aquí estamos hablando de un duopolio, serían dos nada más. Eh, Porque en el oligopolio pues puede haber un poco más, pero es un número reducido. Aquí hablando específicamente de un duopolio, son dos empresas nada más, y yo creo que esto es hasta lógico, que si una empresa realiza cierto acto, este acto va a tener trascendencia en la otra empresa por el simple hecho de que son dos nada más. Si una empresa baja el precio, esto puede llegar a afectar las ventas de la otra empresa que tiene un precio más alto, porque los consumidores van a buscar ese producto que tiene un precio menor. Esto como regla general. Obviamente hay excepciones, puede que no se cumpla esta regla, pero por lo general es el comportamiento que tienen los consumidores. Y en el duopolio, las empresas tienen precisamente esta posibilidad de decidir si van a cooperar, decidir si van a acordar un límite en el precio, si van a acordar no disminuir el precio o pueden competir entre sí, tomando diferentes decisiones para poder buscar ganar o vender más bien, para vender más que la otra empresa. Ya es decisión pues, de cada empresa en el contexto en específico. Pero en resumen, pues es un ejemplo de cómo la teoría de juegos se puede aplicar en la microeconomía y cómo dentro de la teoría de juegos eh, hay un comportamiento estratégico. Porque también dependiendo de cada caso en específico, de cada contexto, hay empresas que a lo mejor les conviene más aliarse con la otra empresa o en un determinado contexto puede ocurrir que le convenga más a la empresa competir contra la otra empresa, a lo mejor porque es una empresa con un mayor poder adquisitivo, que tiene más antigüedad, que tiene mejores estrategias de marketing, que tiene mejor tecnología para innovar. En esos casos, pues a lo mejor es más conveniente para esa empresa competir contra la otra. Pero si se encuentran en igualdad de condiciones o si tiene menos poder adquisitivo, si tiene menos capacidad de producción, pues a lo mejor lo que le conviene es aliarse con otra empresa. Ya va a depender de cada caso en específico. Precisamente estas decisiones, tomando en consideración todos estos elementos, pues forman parte de un comportamiento estratégico. Como siguiente punto, que también ya hemos visto un poquito de esto, pero
y de igual forma pues es importante traerlo a este tema porque es algo que también influye o que también se puede analizar como un comportamiento estratégico precisamente, es el dilema del prisionero. Aquí vamos a ver precisamente la descripción del dilema del prisionero, vamos a ver la matriz de pagos y las estrategias dominantes y vamos a ver las aplicaciones de este dilema en la microeconomía. Decíamos que el dilema del prisionero consiste en primero pues es un juego de estrategia clásica, ya lo veíamos. Este juego ilustra la cooperación o ilustra cómo la cooperación puede ser difícil de lograr, incluso cuando es beneficiosa para ambas partes. Decíamos que en este juego hay dos prisioneros. Estos dos prisioneros deben decidir si confiesan o no. Si ambos confiesan, reciben una pena media. Si solo uno confiesa, el confesor recibe una pena menor y el otro una mayor. Y si ninguno confiesa, ambos reciben una pena leve, una pena menor. Aquí la estrategia dominante es confesar, pero la cooperación, es decir, el no confesar, pues sería mejor para ambos. Pero esto lo veíamos en la clase que les comento en la que vimos también el dilema del prisionero, pero aquí, al final de cuentas, se encuentra un equilibrio al momento de confesar, porque ambos van a recibir una pena media y porque si tú confiesas, puede ocurrir que el otro no confiese, entonces tú vas a tener una pena menor. Hay más posibilidades de obtener un beneficio al momento de confesar. Obviamente, el hecho de no confesar pues implica tener una pena menor a ambos, pero recuerden que en el dilema del prisionero, estos dos prisioneros no hablaron antes, no tuvieron ningún tipo de comunicación antes de que se les propusiera estas penas, antes de que se les pusiera a jugar este juego, por así decirlo. Entonces, obviamente, lo más factible para ambos es no confesar, pero aquí el problema es que si uno de los dos confiesa, pues esa cooperación ya no existe y ya no pueden obtener este beneficio de que ambos tengan una pena leve. Entonces, lo más conveniente para ambos es confesar, porque si confiesan, puede que el otro no confiese y como tú confesaste, pues vas a tener una pena leve. Y si el otro sí confesó, vas a tener una pena media, es decir, no te arriesgas a tener una pena mayor. Es más factible ganar u obtener un beneficio al momento de confesar. Este dilema. Bueno, decíamos que aquí pues existe precisamente un equilibrio de Nash, que ya lo vimos también anteriormente. Este dilema se aplica en la economía, por ejemplo, en la competencia de precios entre las empresas, que este es el ejemplo que venimos manejando desde las diapositivas anteriores. Cuando se modifica el precio de un bien o de un servicio por parte de una empresa, esto va a impactar directamente en la otra empresa. Si aumenta el precio del producto o del servicio, pues lo más probable, si ya no se sigue consumiendo ese producto, es que la otra empresa que está frente a la que aumentó el precio, pues vaya a tener mayor ganancia porque los consumidores ahora se van a ir a consumir el producto más barato. Si disminuye el precio, lo más probable es que aumenten las ventas de la empresa que disminuyó el precio, porque les digo que el comportamiento general del consumidor es adquirir productos más baratos, aunque pues no siempre pasa así. Es por ello que este dilema del prisionero se llega a aplicar también en esta competencia cuando hay cambios de precios en las empresas. O también ambas empresas pueden elegir esta estrategia de ambos mantener el precio, porque pues manteniendo el precio ahora la competencia va a depender de otros elementos. Ahora va a depender más de las preferencias que tengan los consumidores, va a depender de la calidad del bien y pues ya no tanto del precio en sí, que aquí es donde encontraríamos un equilibrio, donde las empresas no modifiquen sus precios. Como siguiente punto tenemos las estrategias de precios, pero antes de pasar a este punto me gustaría preguntarles si hasta aquí existe alguna duda.
Bueno, si no existen dudas, vamos a continuar con este punto de las estrategias de precios. Vamos a ver la fijación de precios predatorios, perdón, vamos a ver los precios de penetración y la discriminación de precios. Eh, la estrategia de precios, pues son fundamentales en el comportamiento estratégico. La fijación de precios predatorios implica establecer precios muy bajos para eliminar a la competencia y luego aumentar los precios una vez que los competidores han sido expulsados del mercado. Esta es una forma de comportamiento estratégico precisamente porque ya, pues ya lo hemos platicado en varias ocasiones durante la materia y en esta clase. El hecho de poner precios más bajos hace que los consumidores quieran adquirir ese producto simplemente porque es más barato. Entonces, esta estrategia consiste que una vez que la competencia ya no pueda seguir en el mercado porque los consumidores están consumiendo el producto de la empresa que disminuyó el precio, ahora sí aumentas el precio de los productos o del servicio que estés prestando porque ya no tienes competencia. Entonces ya tienes dominio del mercado, ya puedes aumentar este precio de manera arbitraria y además, evidentemente, la demanda aumenta porque ya eres la única empresa que oferta ese producto. Entonces, pues al final de cuentas, en esta estrategia estás convirtiendo el mercado en un monopolio. Por otro lado, los precios de penetración son precios bajos iniciales para atraer clientes y ganar cuota de mercado rápidamente. Evidentemente, pues estos precios van a ir aumentando gradualmente. Aquí la estrategia consiste en primero generar una base de clientes, una base de consumidores y ya cuando la tengas, ir aumentando el precio del bien de manera gradual. Por otro lado, la discriminación de precios consiste en cobrar precios diferentes a distintos consumidores para maximizar los beneficios. Aquí, obviamente, dependiendo del poder adquisitivo de cada consumidor, pues va a depender el precio. Y cada estrategia de estas que mencionamos, pues tiene sus ventajas, tiene sus riesgos y su uso depende de las condiciones del mercado y también de los objetivos de cada una de las empresas. Como siguiente punto, tenemos las barreras de entrada y de salida. Que también ya lo hemos visto un poquito anteriormente. Las barreras de entrada son obstáculos que dificultan la entrada de nuevas empresas en un mercado. Estas barreras pueden ser económicas, como altos costos iniciales, o legales, como patentes, como licencias. Esto ocurre más que nada cuando el producto o cuando una empresa tiene los derechos, tiene las patentes para prestar un producto. Por ejemplo, esto ocurría mucho con el tema de los hidrocarburos. Actualmente, pues ya hay más empresas que prestan este servicio, pero anteriormente no era así. Anteriormente había esta barrera más que nada legal para que no se pudiera para que no se pudieran vender estos hidrocarburos por empresas privadas. Por otro lado, están las barreras de salida, que son dificultades que enfrentan las empresas para abandonar un mercado. Diferencia a las barreras de entrada que son dificultades, pero para entrar al mercado. Aquí es al revés, es para abandonar el mercado, como por ejemplo costos hundidos y obligaciones contractuales, que esto es muy importante. Hay empresas que prestan ciertos bienes, que prestan ciertos servicios y tal vez pues ya no tienen un interés en seguir haciéndolo, pero como firmaron contratos con otras empresas, se comprometieron a ciertas cosas, pues primero tienen que cumplirlo antes de poder salirse del mercado, porque pues luego se pueden meter en un tema legal en caso de incumplir un contrato. Ambas barreras influyen en el comportamiento estratégico, ya que las empresas establecidas pueden utilizar barreras de entrada para proteger su posición y evitar la competencia, que es precisamente lo que pasa en un monopolio, mientras que las barreras de salida pueden hacer que las empresas sean más cautelosas al momento de ingresar a nuevos mercados. Por ejemplo, puede llegar a pasar que una empresa entra a un determinado mercado, pero ya estando en ese mercado se da cuenta que no tiene el poderío, ya sea económico, por ejemplo, para competir con las otras empresas.
Entonces, pues las empresas deben ser cautelosas para determinar si pueden, si tienen la capacidad para entrar a un determinado mercado y competir con las demás empresas que se encuentran dentro de ese mercado. Como siguiente punto tenemos la competencia en cantidades y precios. La competencia en cantidades y precios son dos enfoques diferentes para la competencia de mercado. En el mercado tenemos el modelo de Cournot. En el modelo de Cournot, las empresas compiten en cantidades, decidiendo cuánto producir y el precio se ajusta en función de la oferta y de la demanda. Aquí en realidad, más que nada, lo que hacen las empresas, en lugar de considerar los precios, en lugar de considerar la oferta, la demanda, ellos producen cierta cantidad y después ya el precio va a depender de los precios de ese mercado, va a depender de la oferta que haya en otras empresas, de la oferta que ofrezca esta misma empresa y de la demanda que haya de ese producto, pero ellos en realidad no se fijan inicialmente en esa oferta, en esa demanda, en los precios, sino lo que hacen es producir y una vez que ya producen cierta cantidad de bienes o de servicios, ahora sí se fija el bien con base en todos los demás elementos. Por otro lado, en el modelo de Bertrand, las empresas compiten en precios, fijando el precio de sus productos y la cantidad vendida va a depender de esos precios, que es un caso contrario. Aquí, primero, ahí se determina o se toma en consideración más bien el precio del producto en el mercado y la cantidad que van a producir y vender de ese bien o de ese servicio va a depender del precio que tenga ese producto dentro del mercado. Ambos modelos tienen diferentes implicaciones estratégicas. Por ejemplo, en un duopolio, el modelo Cournot puede resultar en mayores precios y menores cantidades en comparación con el modelo de Bertrand, donde la competencia de precios puede llevar a precios más bajos, pero a mayores cantidades. Entonces, también estas estrategias dependen mucho del tipo de mercado en el que se esté desenvolviendo la empresa. Eh, Como siguiente punto tenemos la colusión y los cárteles, pero antes de continuar, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar con este tema que es la colusión y los cárteles. La colusión ocurre cuando empresas competidoras se coordinan para fijar precios o para limitar la producción en lugar de competir. Y los cárteles son acuerdos formales entre empresas para coludir. Entonces, la colusión, dos empresas se ponen de acuerdo, dicen no vamos a competir, no nos vamos a pelear, mejor vamos a fijar un precio o vamos a limitar la producción para tener una poca oferta, que la demanda aumente y así vender más caro a ambas empresas. Este, o limitar la producción para que una empresa no produzca más que la otra y al final de cuentas pues van a terminar vendiendo la misma cantidad de bienes. Para eso sirve la colusión. Y los cárteles, pues son estos acuerdos formales que hacen las empresas para llevar a cabo esa colusión. Hay ejemplos históricos, ejemplos actuales de este tipo de prácticas que incluyen la OPEP, por ejemplo, que coordina la producción del petróleo entre países miembros, y, por ejemplo, el cártel de la vitamina de los años 90. Obviamente esta colusión y los cárteles son ilegales en muchas jurisdicciones porque perjudican a los consumidores al reducir la competencia y al aumentar los precios, que precisamente es lo que les estaba explicando cuando hace 2 minutos que vimos la definición de la colusión, que esto provoca que haya una menor oferta y al momento de que haya una menor oferta, pues se disparan los precios. Si la demanda no se modifica, si la demanda sigue igual, pues como hay menos oferta, pero hay mucha demanda, los precios se van a disparar, van a aumentar. Y esto al final de cuentas termina
afectando a los consumidores. Ellos son, al final de cuentas, los afectados. Las empresas son las únicas que se benefician. Las regulaciones antimonopolio están diseñadas para detectar y sancionar estas prácticas precisamente, aunque la detección puede ser difícil debido a la naturaleza secreta de estos acuerdos colusivos. Obviamente, pues no son acuerdos formales como tal. No se firma nada, no hay nada escrito, nada físico para acreditar este tipo de prácticas, porque pues como son ilegales, se mantienen en secreto. Ya para ir cerrando con esta clase, tenemos esta última diapositiva, que como todas es la conclusión, pero en esta vamos a hablar un poquito de las estrategias de innovación. La innovación es una estrategia clave para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Las empresas comúnmente invierten en investigación y en desarrollo para poder crear productos nuevos y productos mejores, o también para encontrar formas más eficientes de producir bienes existentes, porque al momento de ser más eficiente disminuyes los costos de producción y produces más. Y cuando creas productos nuevos y mejores, pues estás un paso adelante de la competencia al tener estos productos más innovadores. Ejemplos de la innovación, pues incluyen la introducción del iPhone por Apple, por ejemplo, que revolucionó la industria de los teléfonos móviles, y también las mejoras en las tecnologías de baterías que han impulsado el crecimiento de los vehículos eléctricos. La innovación puede precisamente alterar la estructura del mercado, por eso es un comportamiento estratégico, al crear nuevas demandas y al desplazar a las empresas que no pueden seguir el ritmo del cambio tecnológico. Y decimos que crean nuevas demandas porque ingresas productos nuevos al mercado. Entonces, si ese producto le llama la atención al consumidor, pues va a querer comprarlo. Eh, y es por esto que las empresas deben equilibrar los costos y los riesgos de la innovación con las potenciales recompensas, porque no toda la innovación, no todos los productos nuevos, pues terminan siendo exitosos. Entonces las empresas tienen que ser cuidadosas con ese tema. Dicho esto, sería todo por la clase del día de hoy. Recuerden que si después de la clase les surge alguna duda, alguna pregunta, pues no duden en contactarme por medio de la plataforma y ahí con gusto les ayudaré a resolver cualquier pregunta que tengan. Dicho esto, pues es todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.